Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes, estamos iniciando el año. Hoy es martes 5 y los martes estamos viendo el libro de Efesios, la carta que Pablo escribió a los Efesios. Y estamos viendo el primer capítulo. La semana pasada terminamos con el tema de las bendiciones espirituales en Cristo, donde el apóstol Pablo abrió su corazón adorando, alabando y bendiciendo a Dios por todas esas bendiciones espirituales que nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo. Solo por el Señor Jesucristo podemos tener estas bendiciones. Y debido a todas estas grandes verdades, pues fue que de Pablo fluyó en su corazón lo que veremos hoy, que es dar gracias a Dios en oración por sus vidas de los Efesios y también para que pudieran pues conocer y entender a Dios, ¿no? Así que el tema de hoy se llama una oración por gratitud y para entendimiento. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea el que obre. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por permitirnos, Señor, hasta este día estar sin esa enfermedad que está azotando, Señor, al mundo. Te pedimos por todas esas personas, Señor, que no te conocen, que tengas misericordia de ellos y que ellos puedan, Señor, escuchar tu evangelio. Aún, Señor, en esas situaciones en cama, Señor, ellos pueden escuchar, Señor, porque tú nos has mostrado que pueden escuchar, Señor, que el Espíritu puede despertar, Señor, escuchando tu palabra y arrepentirse, Señor, y ser tuyos. Ten misericordia, usa a nuestros hermanos que están regados en todo el mundo, Señor. Pueden haber doctores, enfermeros, camilleros, personas que estén convertidas a ti, Señor, y que puedan tener esa verdad, Señor, en ellos y darla, Señor, como gracia, porque de gracia la han recibido, que no tengan temor, Señor, a perder su trabajo, que no tengan temor a tener problemas y que ellos, Señor, pues evangelicen, Señor, y no se cansen de hacerlo. Te pido por todas las personas que van a escuchar, Señor, que toques y prepares sus corazones para que este mensaje, Señor, pues vaya con tu poder, Señor, con tu autoridad, y toque verdaderamente esas vidas, Señor, y las cambie, Señor, para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces dijimos que el tema es una oración por gratitud y para entendimiento. Vamos a leer nuestro texto. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 15. Hoy vamos a leer hasta el 19 y medio, que le llamamos 19a. Y dice Efesios 1, 15 y 16, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hacemos una pausa. El apóstol Pablo está hablando a los Efesios. Hemos visto la grandeza de la obra redentora del Dios Trino en estas semanas. Fueron 4 semanas. Esa obra tan maravillosa y también misteriosa, planeada por el Dios Trino y ejecutada por Él mismo. Y Pablo nos ha enseñado sobre este misterio y cómo Dios nos ha dado pues la sobreabundante gracia para poder entender día a día el misterio de Dios, ¿no? O sea, el misterio es algo que hay que ahondar porque es como un océano. Podemos decir, conocemos el océano, pero ¿lo conocemos todo? No. Entonces es un misterio de Dios y vamos a ir conociendo día a día esos misterios de Dios, ¿no? Entonces, pues, Pablo vemos que había escogido Dios a los Efesios porque él sabía que de antemano, de hecho, él dice ya en su carta que los escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que Pablo estaba pues adorando y abriendo su corazón con palabras, con alabanzas, pero también estaba adorando, pero también estaba orando en agradecimiento por ellos. No dejaba de dar gracias por ellos. Y no dejaba de dar gracias de cómo Dios había obrado en ellos, porque Pablo había escuchado de la fe que tenían los efesios y del amor que tenían entre ellos. Y esto es algo que Dios da cuando una persona verdaderamente rinde su vida ante el Señor Jesucristo, ¿no? Dios no solo nos salva y ya, sino que Dios nos da una gracia, derrama gracia en nosotros para caminar en esa gracia. Y esto es lo que debemos de hacer, ¿no? Ese es el querer de hacer su buena voluntad del Señor, ¿no? Debemos estar enfocados en ello, porque no podemos hacer a un lado lo que
el Señor nos ha dado. Él nos ha salvado. Y esto es una responsabilidad muy grande y no podemos hacerla a un lado, porque el regenerado, el que ya ha sido salvo, tiene que accionar, tiene que decidir, tiene que enfocarse, tiene que ocuparse, tiene que obedecer. En Filipenses capítulo 2 vemos a Pablo hablando de esto, ¿no? Una reacción que viene del poder de Dios en los que son regenerados, los que ya son salvos, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta frase que utiliza Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, no quiere decir que tú tengas que hacer algo para ganarte la salvación. Dios ya te la ha dado. Así que no se está enfocando en esto. Pablo habla de que si has sido salvado por la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús, tienes una grande responsabilidad de esa gracia que ha sido dada a ti, y esa gracia tiene que ser de alguna manera dada a otras personas. O sea, tienen que ver la evidencia de que somos salvos, pero también tenemos que llevar esa gracia, ¿no? Y cabe mencionar que la soberanía de Dios no cubre el que tú obedezcas, porque mucha gente piensa que como Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo a muchas personas, pues no es necesario evangelizar. No, eso es un error, ¿no? Tenemos que accionar, tenemos que ejecutar la voluntad de Dios, porque es nuestra responsabilidad. Hemos sido redimidos para eso. Entonces Pablo está hablando a los cristianos. Debemos obedecer, reaccionar, porque eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios, un regenerado, porque Dios ya puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, tenemos que enfocarnos en caminar haciendo su voluntad. Dios ya puso en cada uno de nosotros toda la ayuda necesaria para que podamos accionar. Porque muchos decimos: es que yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. No, Él ha puesto lo necesario en cada uno de nosotros para que podamos accionar, para que podamos caminar en esa gracia y en santidad. Por eso dice: Él produce el querer como el hacer. O sea, la salvación, y te ha producido esto. Así que Él ya puso esto para que podamos hacerlo. No podemos quedarnos cruzados de brazos sin obedecer, sin hacer nada, sino que tenemos que caminar en santidad, buscar más esa santidad sin la que nadie verá al Señor. O sea, sin ella nadie verá al Señor. Tenemos que esforzarnos y enfocarnos en santificarnos. ¿Cómo? A través de la palabra, sujetándonos a ella. Hemos visto anteriormente esto. Entonces Pablo pues había visto en los Efesios, en estos hermanos, pues la fe y el amor que tenían entre ellos, y esta era la evidencia de que ellos ya habían sido salvados. Y la reacción, no solo la evidencia de ser salvos, sino que la evidencia de que realmente habían sido salvos, porque tenían esa reacción de amor entre ellos. Y es lo que un cristiano debe tener. Su responsabilidad no solo es en él mismo, sino también con los hermanos. El cristiano tiene participación, tiene que entender que tiene participación en esta gran obra de Dios. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios, así le plació a Él, y es su soberana voluntad, y por su soberana voluntad nos ha hecho partícipes para extender el reino de Dios en esta tierra. Así que es importante señalar que la fe y el amor no la tenían estos efesios para que ganen y puedan tener una participación en la obra de Dios. No, esto ya es una evidencia, o sea, esto fluye de tu salvación, es una evidencia de nuestra salvación y de nuestra participación en el plan de Dios, pero no tiene méritos para que podamos participar en ello. O sea, no ganamos de alguna manera haciendo algo para que podamos ganar esa participación, sino que ya es dada. Entonces Pablo, al mencionar la fe y el amor, estaba dando gracias a Dios, estaba orando por ello, pero no dio gracias por su amor que tenían hacia Dios, sino por ese amor que tenían para con todos los santos. Porque esa es la verdadera evidencia de que alguien haya sido regenerado, de que esa obra haya sucedido en tu vida. Porque no es el amor que decimos que tenemos a Dios, sino que es el amor demostrado que tenemos a Dios, pero en los demás. Pero es evidente, o sea, no solo voy a decir te amo, amo a mis hermanos, amo a Dios. No, esto es un amor que se va a revelar en el pueblo santo de Dios. Entonces, no se dice solo amar a Dios, sino se demuestra. Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, dice el Señor lo siguiente a través de Juan: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, fíjense, es un mandamiento. Nosotros tenemos este mandamiento de Él, dice Juan, ¿no? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que es un mandato, se tiene que demostrar. He recibido la salvación, hay la gracia para que yo pueda amar hasta ese hermano que es difícil de amar. Así que yo tengo que demostrar, no solo decirle amo a mis hermanos, te amo Dios, amo a mis hermanos. No, tengo que demostrar que amo. Si no hay esa reacción y esa acción de nosotros, quiere decir que no hemos sido salvos. Juan capítulo 13, versículo 14, el Evangelio ahora. Juan capítulo 13, versículo 14 al 17 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Entonces, si nosotros cumplimos con este mandato, si nosotros realmente amamos a las personas, demostramos el amor, pues obviamente vamos a ser bienaventurados. O sea, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. El Señor no solo estaba hablando por hablar. Aquí en esta cita de Juan, estamos viendo que el Señor no solo dijo, tienes que hacer esto, sino que vemos que nos está dando un súper ejemplo. Él mismo amó en verdad, o sea, lo hizo en obra, lo hizo en acción, no solo lo dijo, sino que lo demostró. Fue su amor real a Dios Padre, porque se sujetó a lo que Dios Padre lo mandó a servir y de la manera más humillante. Entonces, no solo son palabras del Señor hacia nosotros, sino que hasta son ejemplos, cómo debemos hacerlo. Y un poco más adelante, ya mismo en Juan, Evangelio de Juan capítulo 13, el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. Otra vez vemos que es un mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea, Él lo demostró. Dice que también os améis unos a otros. Vuelve a repetir, enfatiza, hace hincapié en esto. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, ¿cómo los vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a reconocer? En esto, si tenemos amor los unos con los otros. Es demostrado, el amor a Dios es demostrado. Entonces fue muy claro que Pablo estaba viendo este amor con los efesios, esta fe y este amor, y Pablo pues estaba agradeciendo a Dios por lo que estaba sucediendo en la vida de ellos. Y esto lo llevó a dar esa gratitud, esas gracias a Dios por quien es Dios, no por ellos tanto, sino por quien es Dios, cómo había obrado en ellos, qué es lo que estaba haciendo en ellos, por todo lo que estaba haciendo en sus vidas. Y esto nos debe llevar a nosotros a tener una obediencia, o sea, hay mandatos, ese mandato de Dios, esa salvación que nos ha dado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos quietos? No, tenemos que tener obediencia y accionar, tenemos que estar orando. El cristiano debe llevar una vida de oración. Pablo estaba orando por ellos. Entonces tenemos que llevar una vida de oración. La oración en verdad es necesaria y créame que es respondida. Es respondida por el Señor. Es algo increíble que un ser humano tan insignificante como nosotros, frágiles como nosotros, ore y sea escuchado por el Dios, el creador de este universo. Entonces el agradecimiento se debe expresar, pero también se debe valorar porque no es nada meritorio. O sea, no merecemos esta atención de Dios. Solo la tenemos, ¿por qué? Porque Cristo murió en la cruz y resucitó por nosotros. Él nos ha justificado ante Dios Padre y por eso es posible que nosotros podamos ir al trono de la gracia y poder pedirle al Señor misericordia, dar gratitud y muchas cosas más que podemos hacer por Cristo Jesús. Ahora bien, con referencia a la oración de alguien que no se ha convertido, o sea, alguien que no es cristiano porque no ha rendido su vida al señorío de Jesucristo, cuando ora a Dios, supuestamente, no es escuchado. Y miren, no es maldad lo que estoy diciendo, nada más quiero que vean la realidad y no crean que están siendo escuchados. Esto es como cuando estás tomando algo para sanar a lo mejor alguna enfermedad que tienes y te dicen, ¿sabes qué? Eso que estás tomando no está haciendo efecto porque es un mito. No sirve de nada que lo hagas. Y es lo que te estoy diciendo ahorita. O sea, cuando tú oras a Dios y realmente no has rendido tu vida a su señorío, no eres escuchado a menos que sea porque comienzas a tener interés en buscar a Dios.
Así como tienes interés de buscar un trabajo y te esfuerzas por buscar un trabajo, así debe de salir ese interés por buscar a Dios, pero no es algo meritorio, porque no creas que empieza a venir de ti, sino que es Dios que ya empezó a tocar tu vida. Ese momento en que tú vas a empezar a clamar, a decirle, Señor, quiero conocerte, quiero ver qué de cierto es de esto que está diciendo esta persona, quiero entender por qué tenemos que ser salvados por ti, quiero entender por qué tengo que rendir mi vida a tu señorío. Todo eso Él te va a escuchar. Él te va a escuchar porque estás empezando a tener disposición, porque créeme que ya estás escuchando estas prédicas y quiere decir que Él ya está obrando en ti. Por su gracia está derramando misericordia a ti. Así que ponle atención, porque este buscar de Dios no va a venir de ti, sino fue porque el Señor ya empezó a obrar en tu vida y obviamente va a escuchar tu oración. ¿Por qué? Porque estás buscándolo a Él. Verdaderamente no hay condición, no es condicional. De otra manera tu oración no va a ser escuchada porque tú has cerrado tus oídos a su voz que te ha dado la oportunidad de ser salvado por su gracia, y esa oportunidad la has ignorado en no poner atención al Evangelio de Cristo. Así que el hombre no está diciendo esto. O sea, no crean que yo solo lo estoy diciendo, que soy malo, que estoy en una secta como muchos dicen, que soy un fanático, sino que esto es de Dios. No el hombre lo dice, no el hombre lo ha decidido. Esto es algo que Dios ha revelado en la Biblia. Si tú lees la Biblia, cualquier Biblia que tengas allá la vas a entender porque dice lo mismo que la mía. Entonces esto es algo que Dios ha revelado a través de la Biblia para que tú entiendas que Él solo si vienes contrito y humillado, o sea, con un corazón quebrantado en arrepentimiento genuino y fe, dice que no rechazará el Señor a una persona que venga en ese sentir. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que si vas a empezar a escuchar el Evangelio y va a empezar a nacer a ti por convicción del Espíritu Santo el temor de Dios, y vas a empezar a hacer su voluntad, o sea que es buscarlo, clamarle, suplicarle, a ese oye. Y si tú ya te convertiste, a ese oye. Sabemos que hay estorbos. Cuando nosotros, aún ya cristianos, podemos poner estorbos, pero gracias al Señor, tenemos esa oportunidad día a día de ir al trono de la gracia y confesar nuestros pecados a Él y pedirle perdón y misericordia. Y Él dice que nos perdonará y que quitará toda maldad de nosotros. Entonces, tenemos la oportunidad. Isaías capítulo 1, versículo 15 en adelante. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacerlo bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oiréis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisierais y fuereis rebeldes, seráis consumidos a espada, por la boca de Jehová lo ha dicho. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. No son palabras del hombre, esto está en la Biblia, te lo vuelvo a repetir, Isaías capítulo 1, versículo 15 al 20. Salmos capítulo 51, versículo 17. Aquí David empieza a decir el sacrificio para Dios. Él sabe que no son obras, que no son por méritos, que no es caridad, que no es asistencia a un lugar, que no es participación en varias cosas de la congregación, sino que dice el Señor que es lo que Él le agrada, el sacrificio que le agrada es un espíritu quebrantado. O sea, un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios jamás. Él quiere que tú te salves, y para salvarte tienes que venir de veras arrepentido en fe, o sea, contrito y humillado, y el Señor no te va a despreciar, te va a recibir. Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Y también digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca,
halla, y el que llama se le abrirá. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Y el Señor dice más adelante, si ustedes que son padres malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo yo no les voy a dar al Espíritu Santo? Pero hay que venir con un corazón contrito y humillado, arrepentido en fe. Entonces, solo el arrepentimiento y solo con esa fe que te convence el Espíritu Santo y te da esa convicción, puedes ser perdonado. Él eso quiere que hagan. Te está dando una oportunidad. Y ese es su anhelo de su corazón. Fíjate, del Dios Trino está anhelando que tú vengas en arrepentimiento y fe a Él. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? No dilates. No querrás ser atormentado en el infierno por tu orgullo. Hay que doblar la cerviz porque nuestra cerviz está así como que no. No, dobla la cerviz. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Porque créeme que el Señor te está dando la oportunidad y nosotros estamos orando. Cada vez que presentamos una prédica, oramos por toda la gente que está escuchando. Así que oramos por ti para que seas quebrantado y tú vuelvas a Cristo, porque solo Él te puede salvar de un infierno. Entonces es importante que vengas en arrepentimiento y fe. Pablo a menudo lo vemos orando, vemos que está orando por varias personas. Nosotros tenemos que orar, pastores, congregantes, de todos tenemos que estar orando, porque él oraba por los cristianos de Roma, él oraba por los cristianos de Tesalónica, porque vemos que, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 9 está orando por ellos, en 1 Tesalonicenses 1, 2 por ellos, en la carta de Filimón capítulo 1, versículo 4 ora por Filimón. O sea, él oraba no solo por gratitud, sino también para que lo conozcan al Señor y lo entiendan. Y esto es muy importante, porque seguimos con nuestro texto en Efesios capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es lo que Él quiere, que lo conozcamos, que lo entendamos. Por eso Pablo estaba orando para que el Padre Celestial concediera a los efesios un espíritu de sabiduría y les diera revelación, pero no para que puedan profetizar, o para ver la vida de los demás y criticarla, no para tener esa habilidad de que, mira, va a suceder esto como dicen que los profetas hacen. No, Pablo quería que les dé sabiduría, que les dé revelación, pero para conocer más a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios se reveló al ser humano en la Biblia porque quiere que lo conozcamos más a fondo y que entendamos esos misterios, que ahondemos en ese océano de su palabra, de su misterio. Entonces, día a día debemos conocer más al Señor, debemos conocer su carácter, su naturaleza, sus atributos. No conocemos nada de Dios. Hablamos de Dios como si lo conociéramos y no lo conocemos. ¿Por qué? Porque ignoramos todo esto. El cristiano ya conoce algo y tiene que conocer más. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Dios. Y Dios quiere que sea cada vez más estrecha, que lo conozcas cada vez más. Por eso Pablo dice que Dios nos dé la sabiduría en el conocimiento de Él. En el versículo 17, de Primera de Efesios, versículo 17. Entonces, nuestra vida cristiana debe ser centrada alrededor de este propósito: conocer al Señor, conocer cómo Él es en verdad, porque a veces decimos cosas que, espérame, no estás hablando del Dios de la Biblia, estás hablando de otro Dios, porque no es ese. Yo conozco al Dios de la Biblia y tú me estás hablando de otro Dios, y tú crees que es el mismo Dios. Entonces tenemos que conocer a Dios como Él es en verdad, conocerlo como lo es revelado por su palabra. A veces conocemos que es bueno, bondadoso, benevolente, misericordioso, compasivo, sí es cierto, pero no conocemos la otra parte de Dios. Y Dios es un Dios justo, que se aira, tiene ira para con los injustos. Y por eso esa ira la descargó sobre el Señor Jesucristo. Pero los que ignoren al Señor Jesucristo, los que rechacen su evangelio, van a recibir el juicio final, la ira de Dios. Y eso mucha gente no lo conoce. Por eso dice que Pablo oraba para que lo conozcamos, tengamos esa sabiduría para tener el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Quién es ese Dios de la Biblia? Conocerlo como es revelado en su palabra, y esto va a servir para que corrijamos muchas falsas ideas idólatras de quién es Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar idolatrando a un Dios que no es el de la Biblia, que es otro Dios imaginario, aunque lo llamemos con el mismo nombre.
Entonces es importante para nosotros el tener conocimiento acertado, pero también el entendimiento de quiénes somos nosotros para que podamos conocer a Dios en el sentido de que, bueno, es importante, te conoces, pero es aún más importante y benéfico conocer y entender a Dios. ¿Quiénes soy? ¿Por qué yo soy salvado por el Señor? ¿Quién soy yo? Realmente en nuestra realidad somos nada. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? Entonces tenemos que enfocarnos en conocer a Dios y en entender a Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, dice, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Y es lo que mucha gente no conoce. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, está en el ser humano obedecer a Dios o a diversas voces que hemos escuchado en todo el mundo. Puede ser que nos hayan dicho cosas que nada que ver con Dios, a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, o lo escuchamos en la calle, o lo escuchamos en algunas iglesias y no tiene nada que ver con este Dios de la Biblia. Entonces está en nosotros realmente de obedecer a Dios o obedecer esas voces que hemos escuchado en todo ese tiempo que hemos vivido, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿quién es más sabio? ¿El hombre o Dios que ha revelado su voluntad para ti? Por ejemplo, la palabra la ha revelado para ti. Está en la Biblia. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al mundo o a Dios? Entonces, hay que tener cuidado y pensarlo bien, porque a veces tenemos una ignorancia espiritual. Creemos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Así que es importante saber que a veces estamos, sin Cristo estamos en ignorancia espiritual. Y esta ignorancia espiritual, no creas que está nada más así porque sí, sino que el mal tiene mucho que ver en ello. La palabra dice que Él nos ha velado. Esta ignorancia la ha puesto Él en nosotros. Y Él ha usado a personas para que nos desvíen. Entonces, si tú estás escuchando esto, quiere decir que Dios está queriendo quitar esa ignorancia espiritual. Está abriendo tus ojos. Está mostrándote su gracia. Está mostrándote y revelándose a ti, está dando luz para que tú puedas verlo. Dios está obrando en ti. Entonces vemos que su voz plasmada en la Biblia nos está hablando. Ahora nos está diciendo que debemos conocerlo. Entonces debemos obedecer a Dios y conocerlo porque ya no hay excusas para no hacerlo. Tú estás escuchando esto porque Dios le ha placido, te ha tocado, te ha llamado, porque tú estás velado totalmente. Sin embargo, Dios está quitando ese velo y te está dando la oportunidad. Y Pablo le decía a los Efesios en el siguiente versículo 18 al 19, vamos a ver hasta el 19 y medio, pero ahorita vamos a ver 18 y 19. Sí, 19 y medio. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Hasta allá vamos a ver, 19 y medio. Entonces vemos que aquí el Señor está mostrando a través de Pablo que si los efesios hubiesen conocido todo lo que Dios ha dado, esas bendiciones espirituales, esas riquezas espirituales, si ellos hubieran conocido todo lo que el Señor ha dado en Cristo Jesús, pues eso hubiera sido magnífico, ¿no? Pero esto tomaría un esfuerzo sobrenatural. O sea, no pueden conocerlo si Dios no obra en nosotros, si Dios no nos da la habilidad. Y cuando tú quieres, mientras más quieres, más te da Dios. Dice Santiago que si pides sabiduría, Él te la va a dar sin reproche, pero que no dudes y que realmente lo quieras. Entonces, para poder entender lo que Dios ha dado en el Señor Jesucristo, esas riquezas, esas bendiciones espirituales, esa sobreabundante gracia que Dios ha dado, pues se necesita de algo sobrenatural. Por eso Pablo está orando, porque necesitaba que los efesios fueran bendecidos para que les dé la sabiduría, ellos pudieran tener el entendimiento y fueran abiertos sus ojos totalmente y alumbrados por Dios. Entonces Pablo utiliza una gran expresión cuando él habla de los ojos de vuestro entendimiento. Estamos viendo los ojos de vuestro entendimiento. Ojos, prácticamente está diciendo Pablo que son esas personas que no tienen, por decir, lugares donde podrían tener ese conocimiento correcto o no tienen tal vez las escrituras
o no hay quien se las dé, ¿no? Y entendimiento, porque acá está hablando de los ojos de vuestro entendimiento. Entendimiento más bien es ese corazón dispuesto. O sea, tengo disposición, porque muchos cristianos tienen ojos, o sea, tienen lugares que están al alcance de ellos, tienen la Biblia, a lo mejor tienen padres cristianos, pero no disponen su corazón y no quieren entender. No quieren entender. Y muchos cristianos tienen corazones dispuestos, o sea, tienen dispuesto ese querer entender, pero no tienen ojos, o sea, no tienen ese lugar donde ir, no tienen una Biblia, no hay quien se los explique. Entonces Dios quiere que las dos cosas estén combinadas en nosotros, ¿no? Pablo quería que los efesios supieran esto, que hay una esperanza a la que han sido llamados, y saca la esperanza que Dios da, a la cual fuiste llamado. Y la palabra esperanza pues trae a los oídos alegría, trae a los oídos confianza, o sea, realmente nos da confianza, seguridad, porque eso es lo que significa, o sea, son pocas las cosas que nos pueden dar esperanza, pero Dios está hablando de una esperanza que es eterna, una esperanza que es segura, una esperanza que es duradera y que no es corruptible. Entonces, saber que Dios nos ha llamado y que tiene un llamado específico en nosotros para cumplir, obviamente nos debe traer gozo, nos debe traer paz, nos debe traer seguridad, porque la esperanza a la que Dios nos ha llevado tiene la perspectiva puesta en el futuro eterno. Entonces el creyente tiene un futuro glorioso por Cristo. Es un futuro glorioso de resurrección por Cristo, porque vida eterna la da Cristo. Cristo nos ha salvado, nos ha resucitado, nos ha liberado del pecado, nos ha justificado de alguna manera perfecta. Entonces por esto tenemos una elevación gloriosa, de hecho hasta por encima de los ángeles. ¿Y acaso esto no es motivo de agradecimiento? O sea, Pablo entendía todo esto y quería que lo entendiéramos. Y esto es motivo de agradecimiento, es motivo de glorificar, es motivo de adorar a Dios. ¿Y cómo lo adoramos? En enfocarnos en orar, en enfocarnos en conocer al Señor, en buscar más de Él y en estar agradecido todo el tiempo. Entonces Pablo también quería que supieran la grandeza de la herencia de Dios en su pueblo. O sea, usualmente pensamos solo en nuestra herencia en Dios. O sea, tenemos esa herencia que acabamos de mencionar en Dios a futuro. Pero Pablo quería que los efesios entendieran que ellos eran tan preciosos a los ojos de Dios que Dios los consideró su propia herencia. Y dices, wow. O sea, nosotros pensamos que era la herencia nada más que tenemos por Cristo. Pero también aquí Pablo está hablando de esa herencia que somos nosotros. Somos tan preciosos que nos salvó, envió a su Hijo. Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros y ahora somos herencia de Él. O sea, es algo incomprensible, es tremendo. O sea, ¿cómo podemos ser para Dios su herencia? Seres tan insignificantes, seres con un corazón perverso. Tenemos siempre malas intenciones. Aunque digas que no, solo viendo una película tienes pensamientos malos. Solo porque va alguien a hacerle algo a alguien, a veces en tu mente ya quieres que lo mate. Fíjate, todo el tiempo estamos con pensamientos malos. Siempre somos volubles con Él. Decimos, Señor, te prometo, no cumplimos. Y somos incumplidos, no somos íntegros. Lo dejamos mal constantemente y aún así nos considera su herencia. Es totalmente inmerecido. Totalmente inmerecido, y es una gracia tan grande pero tan incomprensible. No olvidemos que toda la gloria es para Dios. Esa herencia para Él lo somos para Él una herencia, y esto debe de no exaltarnos o ensalzarnos, sino debemos darle toda la gloria a Dios, porque nosotros no merecemos nada, no hay algo bueno en nosotros como para que seamos esto. Somos creación de Dios y somos redimidos por Dios. Así que la gloria es para Él, no a nosotros. Así que cuidado con faltar con esa humildad que un cristiano debe tener. Hay que sujetarse, hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, conociendo nuestra pobreza espiritual, nos preguntamos cómo puede Dios encontrar una herencia en los santos. Y a veces cuando dice acá los santos, mucha gente ni sabe quiénes son los santos, piensan que son esas estatuitas. No, los santos es cada persona que es convertido a Cristo, cada persona que se arrepiente se hace santo. Dios lo hace santo porque lo aparta para Dios. Entonces está hablando de toda persona que se convierte a Cristo, que se arrepiente, que viene en arrepentimiento y fe a Él. O sea, todo cristiano es un santo. Pero aún así Dios puede sacar riquezas de los hombres y de mujeres pobres de espíritu. O sea,
porque dijimos que tenemos una pobreza espiritual debido a que Dios invierte mucho en nosotros. Dios ha invertido riquezas de amor en nosotros. Dios ha invertido riquezas de sabiduría en nosotros. Dios ha invertido riquezas de gloria en nosotros. Entonces todas estas cosas se acumulan en una rica herencia en los santos. Es lo que Pablo quería explicar. Y en el versículo 19, la parte A, porque lo dividimos en A y B, hoy solo vamos a ver la A, la próxima semana veremos la B. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, la supereminente, o sea, algo incomparable de la grandeza. Entonces Pablo estaba diciendo que quería que ellos supieran que es tan grande e incomparable lo que es el poder de Dios para con nosotros, los que creen, los que se han arrepentido y han venido en fe a Él. Los cristianos deben saber que sirven, aman a Dios, pero que es evidente y que ese Dios es viviente y que ese Dios conoce su fuerza a favor de su pueblo. O sea, no es un Dios limitado, sino que tiene un poder que Él lo conoce y está a favor de nosotros. Y Spurgeon dijo las siguientes palabras, dijo que muchos cristianos no conocen este poder o solamente lo conocen desde la distancia, dice Spurgeon. Dios quiere que la vida de resurrección sea real en la vida del creyente. O sea, que creas realmente que vas a ser resucitado, que ya rendiste tu vida a Cristo y ya empezó tu eternidad. Aunque mueras físicamente, tu eternidad va a seguir, porque tu alma vive, pero eternamente con Cristo. Entonces, el mismo poder el cual levantó a Cristo, dice Spurgeon, está esperando levantar al pecador. El mismo poder que levantó a Cristo va a levantar al que es borracho, va a levantar al que es ladrón, va a levantar al que es deshonesto, va a levantar al que es fariseo, va a levantar al que es injusto, va a levantar a todo el que venga a Él de su incredulidad, siempre y cuando rindas tu vida a su señorío. Eso decía Spurgeon. Entonces, de la misma manera, tus oraciones por el crecimiento espiritual y alumbramiento de otros es importante, como Pablo lo acaba de demostrar. Si Pablo creía que era importante el orar por estas cosas para los efesios cristianos, entonces es importante para nosotros el orar por lo mismo, por otros, por nosotros y por otros. Entonces, el conocer a Dios, estamos viendo que Pablo está mostrando que es primordial. El orar a Dios está mostrando que es primordial. Son dos puntos muy importantes que deben ser siempre señalados en la vida del cristiano. Debe ser evidente en la vida del cristiano. Debemos hacer hincapié en ellos siempre. El cristiano debe ser evidente que él se enfoca en conocer y que conoce cada vez más a Dios y que es un hombre de oración. No debe de faltar esto. Es de vital importancia. Lamentablemente, muchas personas no lo toman en serio. Cristianos no lo toman en serio. Y esto trae ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque se ve, oramos mal, no recibimos porque no pedimos bien, sino que pedimos mal. De hecho, Santiago dice que pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros deleites y no pedimos conforme a la voluntad de Dios, por eso no se nos da. Entonces, el conocer al Señor y orar nos hace tener una estrechez más con Dios, al grado de tener una hermosa comunicación y un hermoso compañerismo con Dios. Por ejemplo, Moisés cuando subió al monte Sinaí pues por orden de Dios, Dios le dijo que suba para recibir las tablas de los mandamientos que servirían para instruir a los israelitas. El Señor le dijo a Moisés, desciende porque han corrompido, ya eran los 40 días, desciende porque han corrompido, han hecho un becerro de oro y lo están adorando, le han ofrecido sacrificios y han dicho que es el Dios de Israel que los ha librado de Egipto. Entonces el Señor le dice, desciende porque está pasando esto. Está pasando esto y el mismo Señor le dice, este pueblo es de dura cerviz. Es de dura cerviz y en el versículo 10 de Éxodo 32, porque esto está en todo Éxodo 32, Dios dijo, ahora pues, déjame para que encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. ¿De quién? De Moisés iba a ser una gran nación. Observemos bien lo que dice este versículo 10. Dios está diciendo a Moisés, déjame ir contra ellos. Fíjense, déjame ir contra ellos. Lo que Dios está diciendo aquí es, no me supliques, Moisés, porque los voy a destruir. No me supliques de que no los destruya. No intercedas por ellos, porque yo voy a hacer una nación de ti, Moisés, pero a ellos los voy a consumir. Así que no intercedas, no ores por ellos. Moisés no se quedó cruzado de brazos. Allá en el versículo siguiente lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Moisés conocía a Dios y Dios lo conocía a él y había una relación estrecha y un compañerismo y Dios le había revelado muchas cosas a Moisés, su carácter, sus atributos, su soberanía, su corazón.
Entonces en el versículo 11 dice, Moisés suplicó ante el Señor su Dios: oh Dios, oh Señor, ¿por qué enciendes tu ira contra tu pueblo? Tú que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones que los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos heredarán por siempre. Está esto en todo 11, 12, 13 versículos de Éxodo 32. Dios sabía que Moisés intercedería porque Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Entonces Dios sabía que el corazón de Moisés estaba de alguna manera alineado con el de él. Entonces quería que Moisés viera cuánto conocía a Dios. Entonces aquí vemos que como estaba alineado su corazón con el de Dios, pues obviamente Moisés pedía que por favor no los destruyera, pero que castigara pero que sí corrigiera. O sea, obviamente Moisés iba a pedir solo porque no los destruya, pero el Señor castiga, corrige a sus hijos. Entonces ellos, a fin de cuentas, no vieron la tierra prometida, fueron salvados, pero no hubo consecuencia. En el versículo 14 el Señor desiste de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo, así que no los mata. Así que conocer al Señor es muy importante. Es muy importante, es primordial, al igual que orar con ese conocimiento. Vas conociendo al Señor y vas orando de la manera correcta, porque la oración tiene algo que Dios ha dado para cambiar de dirección las cosas, no para obligar a Dios. Porque cuando tú estás conociendo al Señor y tienes una estrechez con Él, tu corazón se alinea con el de Él. Cuando pides, estás pidiendo conforme a su voluntad, pero no estás doblándole la mano a Dios para que lo haga, sino que tu sentir es el mismo de Dios. Entonces la oración no es para que mucha gente cree: voy a orar para que yo me sienta bien psicológicamente, porque creen que es una manera de, como cuando dicen, tú piensa positivamente y vas a ver que te va a ir. Tú atraes lo que piensas. O sea, eso es algo que no es bíblico, ¿no? La oración no es para sentirse psicológicamente bien cuando ores. Dios en verdad obra. Dios en verdad escucha. Dios en verdad responde positivamente cuando es de acuerdo a su voluntad. Entonces la oración intensa de Pablo nos muestra la soberanía divina en esa elección que hizo, porque Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Y nos habla de que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice Efesios capítulo 1, versículo 3, 4. No, miento. 11, versículo 11. Versículo 11. Entonces, Pablo enseña claramente sobre la soberanía de Dios, pero eso no hace que deje de orar. O sea, Pablo está sabiendo que Dios es soberano y que su plan ya está trazado y que él sabe quiénes van a convertirse, quiénes no. Y Pablo acá, aún sabiendo esto, pues al orar está mostrando que nosotros no debemos enfocarnos en la soberanía. O sea, sí enfocarnos en saber que Dios es soberano, pero que la soberanía de Dios no nos impida orar. Pablo nos enseña que la soberanía de Dios no debe de impedir que nosotros estemos orando y haciendo algo, caminando en fe, caminando en gracia, ocupándonos de esa salvación con temor y temblor. Al contrario, al conocer más a Dios, Pablo nos está queriendo enseñar que esto nos impulsa a orar más. No es para decir, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar más del Señor? Si Dios ya planificó, Dios ya predestinó y ya sabe quiénes van a salvarse y ya sabe qué le vamos a pedir, para qué vamos a estar pidiendo por ellos y para qué voy a seguir conociéndolos si Dios ya me salvó. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. El Señor tiene un plan. Y en ese plan, de hecho, ese plan, recuerden que nosotros estábamos perdidos. Sin embargo, nos ha redimido por ese plan. Pero ese plan sigue y nos está haciendo partícipes dentro de ese plan. Así que tenemos una grande responsabilidad. Hace rato lo mencionamos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. El ocuparse de la salvación con temor y temblor, porque Dios ha producido, con esa salvación, ha producido el querer como el hacer de su buena voluntad. Eso lo hablamos hace rato. Entonces está en nosotros
en nosotros, que hemos recibido la salvación, no la estamos ganando. Lo que viene debe ser una reacción. Entonces está en nosotros la santificación, está en nosotros caminar en ella, está en nosotros caminar en gracia. No podemos estar quietos. Dios no nos salvó para estar quietos o para ser perezosos, sino para ocuparnos de hacer su voluntad. Entonces, llevar el evangelio a todas las naciones, desde Jerusalén hasta el fin del mundo, expandiendo el reino de Dios desde nuestro hogar, nuestra familia y nuestra comunidad hasta donde el Señor nos lleve, es nuestra responsabilidad. Debemos entonces comprender que a pesar de la soberanía de Dios, no podemos estar cruzados de brazos quietos, sino que debemos enfocarnos en nuestra grande responsabilidad que tenemos. Son reales esas dos, la soberanía de Dios y la responsabilidad que tenemos. Dios trazó su plan de esa manera porque así le plació a Él. Entonces los efesios quiere decir que eran responsables y que nosotros todos somos responsables de lo que vamos a hacer. Y de hecho tenemos un ejemplo en Hechos 18, donde Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto y Pablo estaba preocupado con temor, tenía temor Pablo, porque venían amenazas, venía peligro, porque la gente era muy dura de corazón, rechazaban el evangelio y como él era el que estaba evangelizando y estaba predicando, pues obviamente se iban contra él. Entonces el Señor se le aparece en una visión y le dice en el versículo 9 de Hechos 18, no temas, sino habla y no calles. Versículo 10, porque yo estoy contigo. Wow. El Señor dice, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aquí habían pocos convertidos. O sea, en esa ciudad no habían, estaban duros. Pero el Señor Jesucristo ya sabía quiénes iban a convertir desde antes de la fundación del mundo. Ya lo sabía, ya conocía quiénes se convertirían, quiénes tomarían en serio el evangelio, quiénes no ignorarían la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo pues tenía la responsabilidad, aunque el Señor ya sabía, Pablo tenía la responsabilidad de seguir predicando el evangelio. Por eso le dice el Señor, tú habla y no calles. No calles. Entonces él tenía que seguir predicando el evangelio sin temor, aunque el Señor ya sabía quienes se iban a salvar. El Señor le hizo ver a Pablo que tenía una responsabilidad y que tenía la diligencia, esa responsabilidad de ser diligente con el evangelio y con la oración. Así que la soberanía de Dios no debe hacer que estemos quietos. Nosotros debemos estar en lo que se nos ha encomendado, en conocer más al Señor, en entenderlo y en darlo a conocer e interceder siempre en oración por los demás. Entonces puedes ver o escuchar pasar una ambulancia, y tal vez pienses que esas personas podrían no llegar a tiempo al hospital y morir. No te quedes quieto, de alguna manera dedica esos 2-3 minutos, aunque sea de oración, intercede por ellos, ora para que Dios les dé tiempo. Porque si mueren esas personas y no conocieron al Señor, se van a ir al infierno. Y así debe ser por cada alma que nos topemos. Orar por ellos para que Dios use a nuestros hermanos y nos use a nosotros, porque en los hospitales deben de haber alguna enfermera, algún doctor, debe haber alguien que conozca el evangelio y pueda presentarlo. Tenemos muchos hermanos regados por todo el mundo, así que algún paramédico, algún instrumento de Dios que pueda dar el evangelio, que es la medicina para salvar el alma del infierno. Por eso es la insistencia de los pastores hacia sus congregantes de que vayan a la iglesia a orar colectivamente como iglesia. Por eso la insistencia de que también personalmente en tu casa, en tu lugar de intimidad, ores siempre. Por eso la insistencia de evangelizar siempre, no solo en la iglesia, sino en tu casa y en donde quiera que te ponga el Señor, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea que vayas. Debemos orar para que Dios prepare estas citas divinas y se abra la puerta para que tú puedas dar el evangelio a esas personas que no conocen a Dios, que no tienen un encuentro con Dios. Entonces, por eso la insistencia de que nos congregamos, estamos ahorita congregándonos y muchas personas tristemente no van. ¿Por qué? Porque tienen temor, tienen miedo. Van a haber tiempos en que verdaderamente no se podrá congregar, va a haber persecución. Hoy el Señor nos habla de orar siempre, de interceder siempre, de orar por conocerlo más y más y entenderlo. Entonces tenemos que entender que aunque esta pandemia nos esté azotando,
Es algo que soberanamente Dios está permitiendo, pero no nos debe mantener quietos, sino diligentes en oración, en conocerle, en intercesión, en evangelización, en congregarnos, porque la ley ahorita ya la autorizó. Ahora, cuando la ley dice, ¿sabes qué? Ya no por la pandemia, pues no te congregues. Pero mientras la ley haya autorizado, congrégate. Congrégate. Terminamos con las preguntas. ¿Oras por esto? ¿Oras por ti, por los hermanos, para que Dios les dé la sabiduría de la que estaba hablando Pablo, para que les dé el entendimiento de Dios? ¿Oras por saber cuál es esa esperanza a la que fueron llamados los santos? ¿Oras por saber cuáles son las riquezas de Dios que ha dado en Cristo a los santos? ¿Oras para conocer el poder de Dios para con nosotros como Pablo lo hizo? Y si no lo has hecho, es tiempo de hacerlo sin dudarlo, diligentemente. No te tomes tu tiempo, porque eso ya no es obediencia. Es en el momento. Que Dios bendiga tu vida grandemente, y para las personas que no conocen a Dios, que Dios obre en tu corazón, y estoy para servirte si quieres o tienes alguna duda. Aquí estamos para servirte. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.